¿Le preocupan al Señor nuestras enfermedades y dolencias? Él se conmueve con los sufrimientos de los hombres. ¿Qué significa su reino? Jesucristo, después de subir a la montaña y predicar una nueva ética, una nueva forma de comportarse, baja de la montaña para compartir los sufrimientos del pueblo. Y empieza a curar, echar demonios, acompañar con misericordia a las personas que sufren. Forma parte del reino no solamente la predicación, sino las obras del Mesías. Dios no cura a todo el mundo, Jesucristo, empiezan a ser los signos del reino. Está comenzando el reino, que es también salud para todos, victoria sobre el mal, que los endemoniados encuentren la paz. Vamos a trabajar los siguientes capítulos de Mateo acompañando a Jesús, que sana toda dolencia, como el siervo de Dios que ha cargado con todos nuestros sufrimientos. Bienvenidos a este rincón bíblico para profundizar en la palabra de Dios, de Jesucristo el Maestro. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Hemos trabajado en dos vídeos el discurso del monte, las palabras de Jesús, el mensaje del reino. Y ahora pasamos a ver los milagros de Jesús, las obras del reino. Ya en San Marcos, ¿os acordáis? Había ciertas agrupaciones de milagros, sobre todo de parábolas, de controversias de Jesús, porque en la tradición, seguramente antes de escribirse los evangelios, se fueron juntando, por ejemplo, parábolas de forma catequética, o también alguna controversia, por temas se fueron uniendo algunos actos y dichos de Jesús. Pero en San Mateo tenemos algo mucho más, ¿verdad? Eso de agrupar tanto en 3 capítulos las palabras de Jesús y aquí en 2 capítulos los milagros de Jesús, seguramente es algo pretendido por San Mateo, que quiere de forma pedagógica mostrarnos el misterio de Jesús por bloques, ¿verdad? No es que Jesucristo hablara todo junto y después hiciera todo junto, sino que San Mateo lo pone en bloques, las palabras, los dichos de Jesús, con una finalidad pedagógica, para que entendamos que el Mesías manifiesta su obra en palabras. En primer lugar, Mateo privilegia las palabras, pero también en obras. Milagros de Jesús que en distintos momentos realizados, Mateo los une en una secuencia seguida. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a esa secuencia de milagros de Jesús que tenemos que unir a las palabras de Jesús del discurso del monte. No se pueden separar. De hecho, existe una inclusión, como dijimos, entre 4:23, que va antes del discurso del monte, y 9:35, que es la conclusión de los milagros. Hay un arco de 4:23 a 9:35 que incluye el discurso del monte y los milagros de Jesús. Palabras y obras. Nos toca ahora trabajar las obras del Mesías en Israel. Cómo se construye un reino, no solo con palabras, no solo con enseñanzas, sino también con vida, con hechos, con curaciones, como vamos a ver. Estructura interna, o sea, es fácil de ver, la delimitación de estos capítulos es fácil, ¿verdad? Después vendrá otro discurso en el capítulo 10. Entonces es fácil ver que los capítulos 8 y 9 son un conjunto homogéneo. Luego, la dinámica interna del conjunto, lo veremos despacio, pues como siempre depende a qué estudioso le preguntemos, pero yo, como ayuda de lectura, dividiría estos capítulos en 3 partes, que tienen, yo creo, pues una unidad también interna narrativa y a veces temática, porque se repiten ciertas palabras.
Va como increciendo, como veremos. En la primera sección tenemos el relato de 3 milagros. Parece que a Mateo le gusta unir las cosas de 3 en 3. 3 milagros. Un leproso, que es de Marcos, está tomado de Marcos. El milagro a un pagano, está tomado de Q, de la fuente Q. San Mateo une tradiciones distintas. Y después la suegra de Simón, que está también en Marcos. 3 milagros, además de personas muy significativas. ¿Veis? Leproso, fuera de Israel. Pagano, fuera de Israel. Y la mujer, que en aquel tiempo tampoco era la mujer. Después hay un sumario que Jesús curaba a todo el mundo. No solamente curó a estos, sino que estos son un ejemplo de muchas otras curaciones. Y después una cita bíblica para interpretar teológicamente por qué curaba a Jesús, que después explicaremos. La segunda sección es un poquito más amplia, también tiene 3 milagros, pero antes de los milagros tenemos 2 textos de seguimiento, un escriba y un discípulo que quieren seguir a Jesús. Entonces se añade a los 3 milagros, se añaden esas perícopas de seguimiento de Jesús. Esta sección está muy bien construida narrativamente porque Jesús desea pasar a la otra orilla, y realiza un milagro, y después vuelve otra vez a Cafarnaúm. Desde Cafarnaúm a la orilla pagana del lago de Galilea y después regreso a Cafarnaúm. Ahí tenemos al comienzo esa perícopa de seguimiento y después milagro de la tempestad calmada, milagro de los gerasenos y después otro milagro al regresar a Cafarnaúm. Y por fin la última sección, estos versículos 9:9 a 9:35, lo he separado para subrayar que al principio no hay milagros tampoco, sino que hay escena de seguimiento como antes, a la que se añaden 2 escenas de controversias de Jesús. Y después, sí, los milagros. ¿Veis? Parece que primero milagros, seguimiento y milagros, seguimiento, controversias y milagros, como un increciendo, ¿verdad? Entonces tenemos 3 secciones en las que habría 3 milagros en cada sección y después, junto con los milagros, aparecen 2 textos narrativos que no son milagros, sino que son textos vocacionales y texto de controversias. Aquí ya podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué en las obras milagrosas del Mesías se introducen estos 2 tipos diferentes de textos? ¿Es porque Mateo lo encontró ya en Marcos y no tiene más remedio que respetar el orden? No parece, porque de hecho cambia el orden en otras cosas. Entonces Mateo quiere decirnos, seguramente, que los milagros de Jesús son ocasión propicia también para comenzar el discipulado, para comenzar una comunidad nueva de discípulos en torno al Mesías que obra milagros. Los milagros no solamente son actos de Jesús, que lo son sobre todo, actos de Jesús sobre los necesitados, sino que en esos actos Jesús va formando una comunidad de aquellos que le siguen y le ven y participan en sus obras. Y después también otro matiz, segundo matiz, junto al seguimiento, que en estos milagros que Jesús hace, por una parte cumple las Escrituras, la ley y los profetas, como ya dijo él en el capítulo 5, pero empieza una dialéctica con grupos de Israel. Se está formando una comunidad nueva y se está rompiendo con la comunidad antigua. Los milagros no solamente tienen un alcance sanador, el reino tiene algo que ver no solo con instaurar la bondad, instaurar la sanación, sino con el origen de una comunidad que surge y el distanciamiento con una comunidad anterior. Serían, yo creo, los 3 grandes temas, el principal, los milagros, y 2 temas secundarios pero importantes, la comunidad que están haciendo, la ruptura, la separación con la comunidad que se está produciendo. Los 3 grandes temas de este bloque que ahora vamos a ir trabajando un poquito por secciones. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
Vamos con el primer grupo de milagros, los 3 milagros. Está muy bien relacionado con lo anterior. Jesús baja del monte, unión narrativa con el discurso, baja del monte y le sigue una gran muchedumbre. Después veremos perícopas de seguimiento de algún discípulo, pero desde el principio le sigue toda la muchedumbre. Jesucristo es un maestro que va originando un seguimiento, un discipulado, una futura comunidad. Entonces diríamos que la muchedumbre es partícipe, es testigo de las curaciones de Jesús. Le sale al encuentro un leproso. Quien tiene la iniciativa, si quieres puedes limpiarme. En Marcos el leproso no es el primer milagro, en cambio en Mateo sí. El leproso es el primer milagro que Jesucristo hace en este conjunto. ¿Eso está hecho con alguna intención? Probablemente. El primer milagro, San Mateo le sirve para ver cómo una persona israelita, judío, pero fuera de la comunidad por la lepra, por la enfermedad, es reintegrada a la comunidad por parte de Jesús. Y por otra parte nos sirve también para ver cómo Jesús cumple la ley y manda cumplir la ley. Ve a presentarte al sacerdote y haz la ofrenda que prescribe la ley. Acaba de decir en el discurso del monte que él no ha venido a abolir, sino a cumplir la ley y los profetas. No solamente a enseñar a cumplirla, sino a cumplirla él. Bueno, pues aquí con sus actos también Jesús cumple la ley y con su enseñanza hace que los demás cumplan la ley. Es una curación en completa continuidad con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. En continuidad, pero diríamos también en superación, porque Jesucristo no solamente viene a cumplir la ley, sino a sanar al leproso, cosa que la ley no podía hacer. La ley dice, el que esté leproso, fuera, y cuando sea restituido, va al sacerdote y se incorpora. Pero entre la salida y la vuelta no puede hacer nada la ley. La ley se limita a constatar la enfermedad y la curación. En cambio, Jesucristo ha venido a sanar. Cumple la ley, pero yendo más allá de la ley, porque sana algo que la ley no podía hacer. Y la insistencia en el centro de Jesucristo, ¿no? Si quieres puedes limpiarme, esa confianza en Jesús. El leproso no dice, pídele a Dios que me cure, tú, si quieres. Y Jesucristo en un acto soberano, quiero, queda limpio. Jesucristo cura porque desea curar. Jesucristo cura porque no es algo mecánico, sino que es algo profundo de su corazón, que se complace en curar a los demás, ¿no? Bien, entonces un milagro muy interesante, que resume, por otra parte, ahora veremos, si comparamos los milagros de Mateo con los milagros de Marcos, que son mucho más breves los milagros de Mateo. Mateo siempre resume, pero para subrayar sobre todo la centralidad de Jesucristo. Jesucristo es el que domina la situación y es el que es capaz, es Dios, que es capaz de sanar toda enfermedad y dolencia. Y de esta forma restituir al leproso a la comunidad salvífica. Primer milagro. El segundo milagro, también en relación narrativa, estamos caminando, bajando del monte y ahora llegamos al pueblo. En el siguiente milagro llegaremos a la casa. ¿Veis qué bien se va centrando por el camino en la ciudad, en Cafarnaúm, en la casa de Simón? Entonces, el segundo milagro en Cafarnaúm. Cafarnaúm había aparecido en el capítulo 4, acordaos, al irse a Cafarnaúm Jesús cumplía la profecía de iba a Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles. Bueno, pues en Cafarnaúm, que representa la Galilea de los paganos, Jesucristo va a curar al hijo, al siervo de un centurión, de un pagano. Está seguramente al servicio de Herodes Antipas, que gobernaba toda aquella zona de Galilea y de Perea. La traducción, algunos país, la palabra griega, algunos traducen por siervo, puede ser, y otros traducen por hijo, que también puede ser. O sea, hay una duda sobre si era su siervo o era su hijo. Más bien pienso, como algún exégeta dice, que es más bien el hijo, aunque algunas Biblias ponen siervo. Bien, al pedirle que cure a su hijo, Jesús, la respuesta que da, que es un poco ambigua, claro, yo no puedo entrar en tu casa, yo no puedo entrar porque soy judío. Jesucristo sigue cumpliendo la ley. Un judío no puede entrar en casa de un pagano. ¿Y qué hace el pagano? Respetar la judaicidad de Jesús, diríamos, su ley. No, pero tú eres capaz de hacerlo de palabra. En este milagro abunda mucho el diálogo, como una forma de decirnos que la palabra es lo que prima y la palabra será al final lo que cure al hijo del centurión. Entonces, en ese no hace falta que entres en casa, sino que con solo la palabra puedes curarlo. Jesucristo ve un signo de profunda fe en este centurión.
el soldado, el capitán que tiene 100 a su cargo, ¿verdad? Incluso nos dice que ya hubiera querido encontrar esta fe en Israel. Una primera reacción negativa, diríamos, ¿no?, de comparación entre los paganos e Israel. Y aquí introduce una frase, un dicho de Jesús, San Mateo, que es: vendrán de oriente y occidente a sentarse en la mesa del reino, lo cual en el Antiguo Testamento se decía. Al final de los tiempos, cree el Antiguo Testamento, los paganos vendrán a sentarse a la mesa del reino. Pero eso era un signo de gloria para Jerusalén. Isaías 2, por ejemplo, ¿no? Todos vendrán a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios, podrán venir a sentarse. En cambio aquí es reinterpretado como que vendrán de fuera, pero no para gloria de Jerusalén, sino que los hijos del reino serán expulsados fuera. ¿Debajo de esto qué hay? Pues debajo de esto seguramente hay la experiencia de San Mateo, de toda la vida de Jesús y de la vida de la comunidad primitiva, cómo Israel, de hecho, después rechazó a Jesucristo y su evangelio. Y también en palabras de Jesús, lo que hay aquí es un aviso, como los antiguos profetas, para decir: cuidado, que podéis perder el reino. No os creáis que porque sois ya hijos de Israel lo tenéis todo cumplido. Jesucristo, como los antiguos profetas, también da avisos, que por desgracia algunos de ellos se cumplieron, ¿no? Aunque diría San Pablo que tiempo al tiempo, al fin de los tiempos, Israel será reintegrado poco a poco por Dios en la salvación. Pero aquí eso ve en los paganos una fe mayor que en Israel, fe que tiene que ver con la palabra. Creer en la fuerza de la palabra de Jesús es el signo de la fe, es la esencia de la fe. El Hijo queda curado como un signo de que los paganos, otra vez en San Mateo, acordaos de los magos, los paganos nos preceden en el camino de la fe. Al niño lo adoran los primeros los magos, no Herodes ni los escribas de Jerusalén, sino los magos. Pues aquí, ¿quién cree en el niño que se ha hecho grande? El niño que es Mesías. Creen los paganos. Y por eso Jesús, con su palabra, puede curar a los hijos, a los que sufren entre los paganos. Y un aviso: cuidado con los que estamos dentro, porque si no tenemos fe podemos ser echados fuera. Y el tercer milagro, hemos dicho por el camino, en Cafarnaúm, en la casa, el milagro de la suegra de Simón. Este milagro estaba tomado de Marcos, este también está tomado de Marcos, este es de la fuente Q, aparece en San Lucas y un poco distinto también en el capítulo 4 de San Juan. En el milagro de la mujer, de la suegra de Simón, si lo comparáis es muy breve, comparadlo, haced un esfuerzo de leer el texto de Mateo y el de Marcos. Veréis que el de Marcos es brevísimo, el relato de milagro, pues Mateo es aún más breve. Quita algunos matices, por ejemplo, no interceden por ella, no dice que se puso a servirles a Jesús y a ellos, resume todavía más el relato de Marcos para centrarlo todo en Jesús. Jesús tiene la iniciativa, nadie intercede por ella, y ella al final no sirve a todos, sirve solo a Jesús. En los milagros resplandece la centralidad del Mesías, de Jesús de Nazaret. Al final, eso sí, como en Marcos, la mujer no solamente queda curada, sino que se pone a servirle. También el milagro tiene consecuencias. Una cosa que llama la atención de estos milagros, estamos acostumbrados en Marcos, en Lucas, a que siempre ante un milagro haya reacción de la gente, la muchedumbre que lo acompaña. Pues en estos milagros, en Mateo, no existe ninguna reacción de la gente. Parece que no hay eco en los milagros. ¿Por qué es esto? Pero hay que interpretarlo de forma narrativa en Mateo, porque después en los siguientes milagros sí va a haber reacción. Parece que Mateo quiere poner la reacción a todos los milagros al final de los milagros. Hay un increscendo en la reacción de la muchedumbre ante los milagros de Jesús. Por ahora, en esta primera parte, no hay reacciones. Lo que sí hay es Mateo, narrador, continúa y hace un pequeño sumario donde nos dice que Jesús curó a todos, la capacidad de Jesús de curar a todos, ¿verdad? Ha venido a sanar a todos. Curar, lo que nos dice que estas tres curaciones han sido tres ejemplos que él pone, como diría San Juan, Juan 20, ¿verdad? Jesús hizo muchos más signos. Hemos elegido estos 7 signos para que creáis. Pues aquí igual, he puesto estos 3 milagros, pero habría muchos más milagros de curación, dice Mateo, y también de exorcismos, que aún no se han contado, se contarán más tarde. Este sumario sirve para concluir las curaciones y para introducir también los exorcismos, expulsión de demonios, que se contarán más tarde. Sumario. Y después la cita de cumplimiento. Todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, el 4º canto del siervo. Cita de cumplimiento. Esto nos recuerda al Evangelio de la infancia, acordaos,
las citas de cumplimiento, o también cuando Jesucristo pasa a Cafarnaúm, ¿no?, para cumplir la escritura también de Isaías. Seguramente estas citas de cumplimiento son un signo de que el autor de Mateo es una comunidad de escribas que reflexionan sobre la vida de Jesús desde las Escrituras. Entonces, han visto cómo actúa Jesús y buscan un texto bíblico donde se anuncie esta actuación de Jesús. Van buscando esa relación tipológica, promesa-cumplimiento, entre las Escrituras y Jesús. Jesucristo, otra vez más, San Mateo nos lo dice, ha venido a cumplir la ley y los profetas. El primer milagro, el leproso, cumpliendo la ley y mandando cumplirla. Al final, todos los milagros son un cumplimiento del oráculo de un profeta. El cuarto canto del siervo, que todos lo conocéis, precioso, lo leemos muy despacio en Viernes Santo, se utilizó en la Iglesia primitiva como anticipo, como signo, como palabra sobre la pasión de Jesús. Cargó con nuestras dolencias, con nuestros pecados, su muerte, sus heridas nos curaron, Él ha muerto por los demás, ¿no? Entonces se utilizó mucho para la muerte de Jesús. Bueno, pues este es un caso en el que San Mateo, a diferencia de los demás evangelistas, no solo aplica el canto del siervo, el cuarto, a la muerte de Jesús, sino a la vida pública de Jesús. Jesucristo viene a ser solidario con nosotros, no solo muriendo por nosotros, sino compartiendo nuestros sufrimientos, curando nuestros sufrimientos. Jesucristo no es solo siervo en la cruz, sino que es siervo en Galilea, siervo junto a los enfermos. El siervo viene a que caigan sobre él nuestras dolencias, para que él las vaya curando, no solamente de forma absoluta en su muerte, sino ya de forma en camino en su vida pública. Las curaciones de Jesús Mesías le manifiestan como el siervo a quien le importan nuestras dolencias y ha venido a sanarlas por completo. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús replicó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Pasamos a la siguiente sección. Al comienzo, como en la anterior, la mención de la muchedumbre, solo que aquí no le sigue, sino que Jesús, viendo la muchedumbre, decide pasar a la otra orilla. Seguramente no con la muchedumbre, que más bien parece que Jesús quiere alejarse de la muchedumbre, cierta lejanía con respecto a la muchedumbre. Y se interrumpe, ese deseo, porque es ocasión para Mateo de poner aquí dos escenas, dos diálogos de seguimiento, de un escriba, que en principio no es discípulo de Jesús, y después otro que sí es discípulo de Jesús. De hecho, el primero le llama maestro, como le podía llamar cualquier persona de Israel, y este le llama Señor, Kyrios. En la forma de llamar a Jesús se nos dice cuando uno no es discípulo y cuando uno sí es discípulo. Y estos dos diálogos sirven para manifestar, el primero, esto es la fuente Q, por cierto, aunque en Lucas aparecen 3, aquí solamente aparecen 2, ya lo explicábamos en su momento en San Lucas. Te seguiré donde quiera que vayas es motivo para que Jesús diga el carácter itinerante del ministerio de Jesús. Las zorras tienen madriguera, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. El dónde, no existe un dónde, sino que existe un quién, Jesús de Nazaret. No se nos dice más, no se nos dice si el escriba siguió o no siguió al maestro. Lo que importa es que este diálogo nos sirve para manifestar quién es Jesús y el tipo de seguimiento que Él quiere. ¿Verdad que esto habría que entenderlo en relación luego con la casa de Cafarnaúm a la que va? Esto es verdad, pero que Jesús vivía en una casa y atendía gente también es verdad. No podemos interpretar de forma fundamentalista y aislada los dichos de Jesús. Jesús es un maestro itinerante que no tiene donde reposar la cabeza, pero luego en casa propia o seguramente de otros, de Simón, Jesús de vez en cuando pues está por allí, duerme, cura, come. Entonces todo hay que interpretar los textos siempre de forma conjunta, no de forma aislada. El Hijo del Hombre es verdad, este dicho de Jesús, pero también es verdad las escenas de la casa. Y la segunda, el discípulo que le llama Señor,
tiene la iniciativa el discípulo, a diferencia de San Lucas, que la tenía Jesús. Le pone déjame primero ir a enterrar a mi padre, que se nos recuerda, como decíamos en San Lucas, a una petición también, despedirme de los padres, que le hace Eliseo a Elías cuando le llama. Elías se lo permite, en cambio aquí Jesús no se lo permite. Es una frase que es muy fuerte, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Lo mismo que antes, esta expresión de Jesús nos manifiesta a Jesús como un maestro mucho más, que exige más radicalidad que Elías. Exige mucho más, exige posponer a la familia frente al seguimiento. Pero tampoco podemos entender esta frase de forma fundamentalista y unívoca, igual que esta. Es como si cuando dijimos que si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Jesucristo no pide que arranquemos el ojo. Es una forma llamativa de hablar para despertar nuestra conciencia, igual aquí. Jesucristo ha venido a cumplir la ley, y entre otras honrar padre y madre, pero esa ley cumplida del todo significa poner el honrar padre y madre detrás del seguimiento, no significa odiar padre y madre. Entonces también cuidado con entender esta frase de forma aislada y decir que eso, que para ser discípulo de Jesucristo no podemos ir de entierro de los seres queridos. Cuidado, hay que leer los otros textos del Evangelio, otros textos de la Biblia. Entonces en esto el Evangelio funciona, también hay que ver el género literario. Jesucristo aquí dice una frase que no es programática, que no es una frase para que todo el mundo cumpla, sino que es una forma hiperbólica de llamar la atención. Jesucristo actúa como un profeta que llama a las conciencias de todos, ¿no? Entonces, no rebajemos las exigencias de Jesús, pero tampoco entendamos las palabras proféticas de Jesús como un programa de vida o una especie de legislación que tenemos que seguir al pie de la letra. No, si son palabras proféticas y llamativas, he venido a traer fuego a la tierra, he venido, pues eso no podemos entenderlo como que tenemos que incendiar, no, por favor. Entonces, cuidado con el fundamentalismo, con entender las palabras de Jesús de forma aislada y sin comprender su pretensión, su género literario, su circunstancia, la situación en la que está. ¿De acuerdo? Pues aquí se quiere subrayar eso, cómo Jesucristo es un profeta itinerante y radical, que lo exige todo. La dificultad de seguir a Jesucristo en el fondo. Bueno, pues esta interrupción, después de esta interrupción, los discípulos siguen a Jesús y se producen los 3 milagros. El primero, en la travesía a la otra orilla, se produce una tempestad. Esto es de Marcos también, ¿verdad? Y esto, también todo está en Marcos. La tempestad en Marcos es tempestad, pero en Mateo la palabra no es tempestad, no es tormenta, es un seísmo, es un terremoto, un maremoto diríamos. Mateo cambia la palabra porque no quiere subrayar la tempestad de las olas, sino que quiere subrayar el seísmo, que como después en la muerte de Jesús y en su resurrección es un signo escatológico. Es signo de que está llegando el fin de los tiempos y cómo se vive eso por parte de los elegidos. Entonces, de alguna forma, se está adelantando a la vida pública de Jesús los signos escatológicos que acompañarán su muerte y resurrección y cómo los discípulos están viviendo esos signos escatológicos. La persecución, las dificultades de la Iglesia que sigue a su Mesías porque han llegado el fin de los tiempos. Pero ante eso, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Saber que Jesucristo está y no temer. Es lo que también esta escena nos quiere decir, ¿no? Frente al seísmo, la reacción de los discípulos. Los discípulos temen, se llenan de miedo porque además Jesús duerme. ¿Cómo puede Jesús duerme en la barca y no preocuparse de lo que nos pasa? Y aquí, a diferencia de Marcos, las palabras de los discípulos son palabras litúrgicas. Kyrie soson, Señor, salva, sálvanos. Es una frase litúrgica de la liturgia de la Iglesia, aplicada aquí a la vida pública de Jesús. Entonces, Mateo quiere que relacionemos aquella escena histórica de Jesús con nuestro día a día en la liturgia y en la vida. Nosotros también le pedimos al Señor que nos salve en las circunstancias concretas de la vida. Una invocación litúrgica en medio de la historia. Jesús tiene una doble reacción, se pone en pie, duerme, se pone en pie, en una contraposición, y primero se dirige a los discípulos y después calma el viento y el mar, ¿no? Hace el milagro, lo cual este orden San Mateo lo invierte, no es muy normal. Lo más normal es como en Marcos, que primero haga el milagro y una vez que hay calma regaña a los discípulos. Pues aquí, mientras está el mar todavía impetuoso, Jesucristo enseña a los discípulos, regaña a los discípulos. Se quiere insistir, aunque sea poco verosímil, ¿verdad? Narrativamente se quiere insistir en la importancia del diálogo Jesús-discípulos, cómo hay que aprender algo de esto. ¿Y qué hay que aprender? Que sois, otra vez en Mateo, oligopistoi, la oligopistía, poca fe. Hombres de poca fe. ¿Y qué es la fe? Confiar en que yo estoy en la barca. Aunque parece que duermo,
No, la falta de fe, claro que sois creyentes. En Marcos es, no tenéis fe, aquí es, tenéis fe pero poca. Claro que somos creyentes, pero nos falta una confianza total en la presencia de Jesucristo frente a los seísmos de la historia que atacan a los creyentes. Entonces, una enseñanza, una invitación a que los discípulos tengan más fe. Y después hace el milagro, todo queda en calma, como resultado del milagro, y llega una reacción, dice, de los hombres. Aquí hay de los discípulos o de los hombres. Y ya no es quién es este, como en Marcos, sino qué tipo de persona es este, qué tipo de la condición de Jesús. Pero entonces hay una divinidad de Jesús, ¿no? ¿Qué tipo de persona es este hombre? Entonces, ¿estos hombres que reaccionan son los discípulos o son otros hombres que estaban por allí, pero por allí no había nadie? ¿Serán los hombres que había que ver desde fuera del milagro, los lectores, otros hombres? Narrativamente yo creo que habría que pensar que son los discípulos, pero ya no en su condición de discípulos, sino en condición de seres humanos, frente a este Jesús Mesías que es de condición divina. Los hombres reaccionan, ¿qué tipo de hombre es este? Y también se puede ampliar más allá de los discípulos, pero yo creo que sí se refiere, aunque se les llame hombres, se refiere a aquellos discípulos en su condición humana, para subrayar la condición divina de Jesús que domina el viento y el mar, como el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, la esencia de este texto, el quid fundamental del texto, es cristológico. Se trata de fundamentar quién es Jesucristo y su dominio sobre la historia, su dominio sobre el tiempo, su dominio sobre el discipulado, su dominio sobre la creación. Pero también podemos hacer una lectura, ya en San Marcos la hicimos, acordaos, en este texto, una lectura eclesiológica, ¿no? Desde los discípulos y el seguimiento. Se ha interpretado siempre que la barca es símbolo de la nave de Pedro, la nave de la Iglesia. En la antigüedad griega, la nave es símbolo a veces del Estado o también símbolo del individuo. También en la tradición judía, aunque menos, la nave, las tormentas, símbolo de las dificultades, y la nave, signo del individuo. Aquí hay un matiz un poco nuevo. No es tanto el individuo, no es tanto el Estado, sino la comunidad. La nave simboliza a la comunidad que está en misión, que pasa a la otra orilla. Y esa comunidad va a vivir dificultades, seguro. Y el Señor duerme, porque vive resucitado. Pero la Iglesia tiene que recordar lo que dirá Mateo al final de todo. Lo dirá Jesús en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la fe. Eso es superar la oligopistía, la poca fe, ir a la confianza. Entonces, la Iglesia, lectura eclesial, la Iglesia navegando en la barca de Jesús tiene que creer en la presencia todopoderosa de Jesús y de esa forma confiar. La invocación litúrgica le hace superar todas las adversidades en la historia y en la misión. Milagro importante entonces. El siguiente ya en la otra orilla tenemos el milagro de los endemoniados de Gerasa, aunque Mateo hace un cambio de lugar. Acordaos que lo explicábamos con San Marcos, ¿no? Fue en Gerasa, fue en Gergesa, fue en Gadara, porque los lugares no están claros. Lo explicábamos con San Marcos y no vamos a repetirlo ahora. Sí, este es un ejemplo, quizá el mejor, os invitamos a leerlo, de cómo San Mateo resume drásticamente los relatos milagrosos de Marcos. A Mateo no le interesan le interesa lo mínimo, es escueto en detalles, porque lo que le importa es lo que de ahí se saca, ¿no? No los detalles de la narración, sino la presencia de Jesucristo, su manifestación y la doctrina que de ahí también podemos sacar nosotros. Y la reacción al primer milagro era la pregunta de los hombres aquellos. La reacción a este es que Jesucristo es expulsado del territorio pagano. Acaba de decir que no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues como signo de ello es que lo expulsan del territorio pagano, ¿no? La reacción al milagro es que no lo quieren con ellos. Los gadarenos, los que hacen el milagro, ¿no? El otro lado del mar de Galilea, es territorio pagano. Y vuelve y en Cafarnaúm hace un tercer milagro, 3 milagros como antes. El milagro del paralítico, que también está en Marcos y también lo explicábamos allí. Y aquí hace un milagro doble, ¿verdad? La curación externa tiene que ver con el perdón interno de los pecados. Las dos dimensiones que veíamos en Marcos, aquí también aparecen, y lo hace por la fe de ellos, no por la fe del paralítico, sino por la fe de ellos. Aquí podríamos trabajarlo en Marcos, y la reacción es que todo el pueblo al verlo alaba a Dios, porque ha dado este poder a los hombres, ¿no?
Entonces, frente a los 3 primeros milagros que veíamos, donde no había reacción, aquí ya va habiendo unas primeras reacciones a los milagros de Jesús. El interrogante, Jesús interroga a los suyos con sus milagros, con sus acciones. El rechazo en ciertos lugares, también entre los paganos, y la alabanza a Dios. Podríamos meditar, os invito a esta triple reacción que producen las obras del Mesías. También seguramente hoy tenemos estas reacciones, ¿no? Mucha gente ante la Iglesia y ante Jesús pues reacciona con el rechazo, otros, el pueblo, suele reaccionar con la alabanza a Dios y quizá también una reacción interesante interior dentro de los discípulos, dentro de la Iglesia, es el interrogante. Jesús con sus obras, también con sus palabras, produce interrogantes en nosotros. Siempre nos sorprende. ¿Quién es este hombre? ¿Qué tipo de persona es este que ha venido a visitarnos? Los milagros de Jesús van provocando reacción. No solamente viene a hacer el bien, que viene, sino a que eso produzca reacción en la gente que lo contempla, incluidos sus propios discípulos. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y tras expulsar al demonio, rompió a hablar el mudo. La gente, admirada, decía: «Jamás se vio cosa igual en Israel». Pero los fariseos comentaban: «Por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pasamos a la tercera parte de esta sección de los milagros de Jesús. Y tenemos más ampliado aún que antes, pues unos textos narrativos previos a los milagros, ¿no? Después vendrán, diríamos, 3 milagros, 2 juntos, y antes un texto de vocación y después controversias de Jesús que también aparecían al comienzo de San Marcos, Marcos capítulo 2. La vocación en este caso es la vocación de un discípulo, Mateo, que en los textos paralelos de Marcos y Lucas se llama Leví. Y aquí, en cambio, la misma vocación, que era un recaudador de impuestos, publicano, es Mateo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues en la tradición de la Iglesia se ha explicado de 2 formas, o bien porque Mateo y Leví serían los 2 nombres de una misma persona. Entonces se refiere a la misma persona, solo que unos dicen un nombre y otros el otro, Mateo, Leví. Pudiera ser, aunque no es muy frecuente que tengan el mismo nombre en hebreo, Mateo, Leví. Y otra posibilidad es que sean 2 personas distintas. Mateo es uno de los 12, Leví es más bien un personaje desconocido. Pues, ¿cuál sería la explicación si fueran personas distintas? Que el Evangelio según San Mateo ha aplicado esta vocación a un discípulo de los 12 más conocido. Porque fue escrito por Mateo este Evangelio, o al revés, se aplicó este Evangelio a Mateo porque aparece aquí el nombre de Mateo. No lo sabemos. El caso es que en las tradiciones de Marcos y Lucas es la vocación de Leví, el publicano, y aquí es la vocación de Mateo, el publicano. Más allá de ello, creo que no podemos... ¿Son una misma persona con 2 nombres? Puede ser. ¿Son 2 personas distintas a las que se ha aplicado una misma vocación? Puede ser también. Ya sabéis que los relatos de vocación son muy esquemáticas y pueden ser aplicadas también a los lectores. Entonces, no es inverosímil que un evangelio aplique a una persona distinta la vocación de otra, porque Jesucristo llama, diríamos, siempre con el mismo esquema vocacional. La sencilla vocación, en este caso de Mateo, que tiene que ver, seguramente, con que el Evangelio se haya atribuido a San Mateo, discípulo de Jesús, uno de los 12. Después, en Mateo no aparece una relación tan directa como en Marcos entre Mateo publicano y la comida con publicanos, sino que aquí es más genérico. En cierta ocasión se separan estos 2 relatos en Mateo, ¿verdad? Entonces la controversia surge porque Jesús come con pecadores y publicanos, algo muy habitual en Jesús, y los fariseos preguntan a los discípulos ¿por qué hace esto? Jesús, que lo oye, contesta a él, ¿no? Con el ejemplo del médico,
No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Jesucristo no ha venido a llamar a sanos, sino a enfermos. Y por eso los vocacionados, los que está con ellos, aquellos con los que comparte vida y comida, son los enfermos, los pecadores. Podríamos decir nosotros, los que se saben pecadores, porque pecadores somos todos. Entonces quizá la condición para que estemos con Jesús, para que comamos con Jesús, para que Jesús nos llame, es que nos sepamos pecadores. Cuando uno se cree no pecador, no necesita que Jesús, la misericordia de Dios, venga a su vida. Y por eso, pues, ¿por qué no está Jesús conmigo? Porque a lo mejor no crees necesitarlo. Entonces, los médicos, los enfermos. Y, típico también de Mateo, id aprended, que es una frase, un giro muy rabínico, que significa la cita de Oseas 6:6, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios. Oseas sigue diciendo, en paralelismo, conocimiento de Dios más que holocaustos. Si leemos bien Oseas, nos damos cuenta de lo que significa ese y no. Misericordia quiero y no sacrificios. Esto se puede interpretar de forma absoluta, como una contraposición total. Jesucristo rechazaría los sacrificios y solo quiere misericordia. Esto sería no entender el texto de Oseas y la mentalidad judía. En el texto de Oseas aparece claro, por el segundo miembro, que ese y no significa un más que. Y es algo típico del hebreo, del texto hebreo. Acordaos también de Génesis 4, cuando se dice que Dios acepta el sacrificio de Abel y no acepta el de Caín. Es una forma hebrea de decir que aceptó más el de Abel que el de Caín. Aquí tenemos algo parecido, es un hebraísmo, una forma de expresión hebrea. Jesucristo, en línea con Oseas y con la mentalidad judía a la que él pertenece, nos está diciendo que Dios prefiere la misericordia a los sacrificios. Jesucristo no ha venido a rechazar los sacrificios, pero sí a ponerlos en su sitio. Hay que preferir la misericordia a los sacrificios. Aquí la palabra sacrificio se entiende, no se habla antes de ningún sacrificio, se entiende con comer con quién, ¿verdad? Y ayunar, y el sacrificio son el cumplimiento de la ley. Entonces, es más importante la misericordia que todo tipo de regla, que todo tipo de norma, que todo tipo de ley, incluidos los sacrificios. Entonces, por aquí nos situamos en la dinámica de Jesús y los profetas, ¿no? De esta forma, Jesucristo les dice a los fariseos que lejos de hacer mal, lo que está haciendo es cumplir la palabra de los profetas. He venido a cumplir la ley y los profetas. Con el leproso decíamos, está cumpliendo la ley, con Isaías y aquí con Oseas está cumpliendo los profetas. Jesucristo, no solo con sus milagros, sino hasta con su forma de comer, viene a traer la plenitud a las Escrituras. Y de esta forma no solamente cumple las Escrituras, los profetas, sino que vive una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, a la que sus discípulos están invitados también a participar. Entonces, San Mateo es muy coherente. Lo que Jesús dice, después lo hace. El cumplimiento, la esencia del reino, la esencia del actuar de Jesús es la misericordia. Misericordia con los que están enfermos, misericordia con los que están excluidos, con los pecadores, con los alejados. Y la siguiente controversia es sobre el ayuno. Aquí, además de los fariseos, están los discípulos de Juan Bautista, que ayunan mucho, dicen, en cambio tus discípulos no ayunan. Hay también una relación, como veíamos en San Marcos, en el tema, ¿no? Mientras las personas más religiosas de Israel están ayunando, resulta que el enviado de Dios está comiendo con pecadores. La ironía es bastante grande, sobre todo en Marcos aparece, ¿no? Dios nos pide no comer y lo hacemos por Dios. Y resulta que el enviado de Dios está comiendo con gente pecadora, con gente no religiosa. Y aquí una ironía, yo creo que no nos damos cuenta de la gran ironía que hay aquí, ¿no? A veces hacemos sacrificios por Dios, resulta que Dios lo que nos pediría, o Jesús lo que está haciendo es otra cosa completamente, banqueteando con pecadores, abriéndose a la misericordia. Entonces, ¿cuál es la esencia de la religión? ¿Hay que rechazar el ayuno? No. Pero tenemos que comprenderlo desde la misericordia. Y también Jesús por eso dice, ¿cómo van a ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? También el ayuno sirve para manifestar quién es Jesús. Jesús es el esposo de la nueva alianza. Y cuando está Él, pues no hay que ayunar, porque ha venido el tiempo de la gracia de la fiesta. Y luego aquí se introduce el vino nuevo, odres nuevos, que es difícil de interpretar. Y se ha interpretado de muchas formas, ¿no? Podríamos decir que, claro, parece que
Los odres antiguos serían pues todo el tema del ayuno, de los sacrificios. Entonces, el mensaje de Jesús, la nueva alianza de Jesús, el vino del novio, acordaos de Caná, de Galilea, de las bodas en Juan 2, el vino del novio, la misericordia plena que Jesús nos trae, exige unos nuevos odres. Entonces, los fariseos, los discípulos de Juan Bautista, tienen que abrirse a nuevas formas de religiosidad adecuadas con la plenitud de la revelación que ha llegado con Jesús. También también me atrevo a decir que nosotros estamos llamados a reconvertir nuestra religiosidad. Es que Dios quiere, yo pienso que, la tradición dice, Jesús. Tienes que reorientar tus costumbres religiosas desde el vino nuevo de Jesús de Nazaret, desde las claves de la misericordia derramada por completo en la persona de Jesús de Nazaret. También es para nosotros esto, ¿no? Vestido con remiendos, odres viejos, el reino tiene que ir también creando entre nosotros personas nuevas, odres nuevos para que no se rompan. Después de los textos de la controversia vienen los 3 milagros, 3 más 3 más 3. Es verdad que aquí el número 3 es un poquito más forzado, porque tenemos efectivamente 4, porque tenemos un endemoniado mudo, el tercero, 2 ciegos, y aquí 2 milagros unidos, la hemorroísa y la hija de Jairo, del magistrado. 2 milagros, pero como están juntos, yo creo que sí podemos decir que Mateo ha querido agrupar de 3 en 3 los milagros. Bien. Digamos alguna palabra sobre estos milagros que aunque ya los trabajamos en Marcos, ¿no? En este doble milagro de la mujer, de la hemorroísa y de la hija del magistrado, Mateo no dice que se llame Jairo, Marcos y Lucas sí, el magistrado. Ahí otra vez se aprecia muy bien lo que Mateo resume a Marcos. Tanto lo resume que tiene que cambiar algunas cosas. La relación narrativa entre la hemorroísa y la hija del magistrado no existe. No hay ese diálogo tan profundo con la hemorroísa que teme, quién me ha tocado, no, y tampoco la hija de Jairo no hay esa progresión narrativa, esa tensión de primero está enferma, luego ha muerto, no, aquí desde el principio ya está muerta. Es mucho más resumido, mucho más simplificado. Parece que los milagros de Mateo son menos ricos en cuanto a milagros, en cuanto a texto, en cambio son más ricos, primero para presentar a Jesucristo escuetamente como el Mesías y Dios, y también en el conjunto, para presentarnos las reacciones de conjunto frente a estos milagros de Jesús, ¿no? De hecho, aquí se subraya un poquito, como ya se hacía en Marcos, la fe, pero sin diálogo, sin mucho diálogo, ¿no? La fe de esta mujer, que es la que hace posible el milagro, Jesús lo dice. Como también la fe de los ciegos hace posible el milagro de los ciegos. Que suceda según vuestra fe. La importancia de la fe para que se produzca el milagro. También otra de las cosas que hace es, en Marcos aparecen los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, acompañando a Jesús cuando resucita a la hija. Aquí no aparecen para nada. Y es mucho más escueto, ¿verdad? Sí aparece la misma reacción en ambos milagros. Parece que está pretendido, ¿no? La extensión de la fama de Jesús por toda la región. De hecho, aquí sucede después de prohibir que los ciegos digan nada, con el secreto mesiánico que aparece un poquito en Mateo, mucho menos que en Marcos. Ellos no hacen caso y extienden su fama, como también se extiende su fama por la resurrección de la hija del magistrado. En este segundo milagro de los 2 ciegos, llama la atención que en los demás evangelios siempre es un ciego, aquí 2 ciegos, ¿no? El de 2 en 2 también, como 2 testigos, esto es propio de Mateo solo. Y también que llamen, como el ciego de Jericó en Marcos, llaman a Jesús hijo de David, que es lo mismo que decir Mesías. El Mesías futuro, Salomón incluso en algunos textos judíos, aparece con una capacidad taumatúrgica, capacidad de hacer milagros. Entonces Jesús es el nuevo Salomón, el hijo de David, el Mesías, que puede hacer milagros. El Mesías de Israel. Toda esta sección es Jesucristo como Mesías de Israel, que ha venido a sanar al pueblo y también a los que no son del pueblo, como, acordaos, el hijo del centurión. Y el tercer milagro, el endemoniado mudo, prácticamente no se dice nada del milagro. El relato del milagro es un versículo, es escueto, porque lo que importa es la reacción. Al final de toda la sección de los milagros tenemos por fin una reacción.
una doble reacción. Por una parte, la gente que reacciona en positivo y se admira y dice, nunca hemos visto nada igual en Israel. La perspectiva judía de Mateo, la perspectiva judía del Mesías. Es el Mesías que viene a obrar el reino en Israel, aunque eso va a provocar rechazo en el mismo Israel, pero es el Mesías de Israel. Y en cambio, además de esa reacción positiva, la reacción negativa de los fariseos, como ya hemos visto en las controversias. Los milagros de Jesús son el cumplimiento de las Escrituras para salvar a Israel, pero que va a provocar dentro de Israel que algunos grupos rechacen a Jesús. Precisamente por hacer milagros, por venir a cumplir las Escrituras, Jesús no es comprendido y comienza ya cierta ruptura que después se ampliará entre ciertos grupos judíos de Israel. Y por fin solo queda un versículo conclusivo, el versículo 35, que sirve de inclusión con 4:23 y que nos dice que este es el Mesías que instaura el reino con palabras y con obras. Y de esta forma, como hemos repetido muchas veces, todo el discurso del monte y las obras, los milagros del Mesías, forman una unidad para decirnos de forma pedagógica en qué consiste el reino, en qué consiste la actividad y la palabra de este Mesías que ha sido enviado a Israel, pero desde Galilea, con ese guiño a una apertura hacia los paganos. Después de repasar esta sección de los milagros del Mesías, os invito a una reflexión sobre los milagros de Jesús, los milagros en la Iglesia, los milagros en la historia. Desde, diríamos, el racionalismo, ¿verdad?, y también la mentalidad científica actual, prácticamente hoy mucha gente ve la imposibilidad del milagro. El milagro no es posible filosóficamente hablando o científicamente hablando. Hay también una reacción de tipo, pues cómo que no, muchísimos milagros y hasta demostrables, ¿no? Y que el milagro demuestra que Dios en el fondo es la misma mentalidad, pero afirmándose como reacción. ¿Son posibles los milagros todavía hoy? ¿O los milagros pertenecen solamente a la etapa de Jesucristo? Algunos exegetas piensan que no es que hoy no haya milagros y entonces sí, es que entonces tampoco había milagros. Y los milagros de Jesús son una forma de hablar, es una mentalidad mítica, dicen algunos exegetas, yo creo que sin mucho fundamento. Otros dicen que no, es que había milagros en aquel tiempo y hay milagros también ahora. Y efectivamente, hay milagros ahora, Dios puede hacer milagros cuando quiera. Quizá la clave está en nuestra concepción del milagro. Porque nosotros, tanto los que creen en milagros como los que no creen en milagros, partimos de una mentalidad racionalista, que no es la mentalidad de Jesús. Jesús en su época no pensaba como nosotros. Jesús y sus discípulos y también los que estaban en contra de él, ¿no? También aceptaban, los enemigos de Jesús, sus adversarios, aceptaban que hacía milagros. Solo que decían que era por el príncipe de los demonios, por Belcebú expulsa demonios, ¿no? Esa reacción de los fariseos que veíamos negativa. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los milagros son una cuestión histórica por parte de Jesús, aceptada incluso por sus enemigos. Pero ¿cuál es el quid, la clave del milagro? La clave del milagro siempre se ha interpretado, incluso desde la escolástica, de tal forma que es Dios interrumpe las leyes normales de la naturaleza. Y para un judío antiguo, para Jesús, no es exactamente eso el milagro. El milagro no es una excepción porque vaya en contra de la naturaleza, sino porque es una novedad buena para las personas que aquí. En aquel tiempo no se establecía tanta diferencia entre las leyes naturales y las leyes sobrenaturales, sino que el milagro es que Dios visita a su pueblo. No tiene por qué ser algo completamente extraordinario para que sea un milagro. Nos hemos fijado en una dimensión que no es la más importante del milagro, lo extraordinario, lo que rompe. Entonces, si yo demuestro que algo rompe las leyes de la naturaleza, es que es un milagro. En tiempo de Jesús no hacía falta demostrar nada, sino que el milagro era un bien que se obraba en favor del pueblo. Entonces, tenemos que seguir pensando la verdad de los milagros. Y yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de cambio de mentalidad. Quizá en esto nuestra mentalidad cientifista, racionalista, no ayuda mucho. Tampoco para afirmar de forma apologética los milagros en esa misma mentalidad, sino que Dios a veces hace milagros
grandes milagros, quizá los principales milagros, sin salirse de las leyes de la naturaleza. A veces hay curaciones que se pueden medio explicar y son milagros. El milagro de que alguien se reconcilie con otro, que no hay que explicarlo como una excepción, es un gran milagro de Dios. Dios, claro que actúa en la historia. En eso tenemos que ser, yo creo, contrarios al principio del racionalismo. Dios actúa en la historia. El milagro, claro que es posible. Pero cuidado con confundir el milagro con grandes cosas espectaculares. Porque Dios nos dice el Evangelio que actúa siempre desde lo pequeño, desde los últimos. Y de hecho, cuando le piden un signo a Jesucristo los fariseos y dicen, no se dará ningún signo. Entonces, cuidado con el milagro existe, claro que existe. Y hoy sigue existiendo, porque Dios sigue presente en la barca. Dios sigue presente en medio de su pueblo. Y después otra reflexión, el milagro ayudó a que los discípulos siguieran a Jesús. El milagro atrajo gente. La muchedumbre le seguía ya antes de los milagros. Entonces, no parece que el milagro sea la causa del seguimiento de Jesús, sino que el milagro, como la doctrina de Jesús, el discurso del monte, es el contenido del seguimiento. Los discípulos escuchan a Jesús que habla y acompañan a Jesús que actúa. Yo creo que también hoy, ¿no? Tenemos que seguir como discípulos escuchando la palabra de Jesús y acompañando los milagros de Jesús. Él sigue siendo el Maestro resucitado en medio de su comunidad. Entonces tenemos que no tanto hacer milagros nosotros, sino saber que Jesús sigue haciendo milagros en medio de su pueblo, sigue siendo el Mesías. Escuchándole y viéndole cómo actúa entre pecadores, entre enfermos, vamos comprendiendo la misericordia de Dios derramada sobre la historia y de esta forma va teniendo contenido nuestro discipulado. Acompañamos al Maestro, Él va siempre por delante y qué bien habla y qué bien actúa y qué interrogante suscita, también qué oposición en algunos, ¿verdad?, que no comprenden la misericordia. Esta es la clave, seguir a Jesucristo, dejar que nos interrogue, dejarle que actúe y hable, dejar que sea Él el que lleve siempre las riendas en el camino. De esta forma seremos discípulos del Mesías y comprenderemos su misericordia y la extenderemos en medio de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Después de subir al monte como maestro, como el Dios de la revelación, Jesús se pone en camino con la muchedumbre que le sigue, baja del monte y recorre toda la zona de Galilea en torno a Cafarnaúm. Sale de la ciudad, entra en casa, cruza el lago, va a terreno pagano, va recorriendo toda la tierra para encontrarse con leprosos, extranjeros, hijos, endemoniados. La misericordia de Dios es recorrer caminos, salir al encuentro de las dificultades de los hombres. Este es Jesucristo Mesías. Después de hablar, baja de su cátedra, podríamos decir, de su cátedra del monte, para recorrer los caminos de los hombres y ser Mesías que sana, que carga como siervo con las dolencias de todos los seres humanos. Y los discípulos, con la muchedumbre, están llamados a acompañar a Jesús. También ellos, nosotros, tenemos que bajar del monte con el Maestro. Él no tiene, como las zorras o las aves, no tiene nidos, sino que está recorriendo la tierra porque lo necesita la misericordia. También nosotros nos hacemos discípulos en camino. Habrá tormentas, habrá rechazo, pero habrá sobre todo un Jesús que nos interroga y nos hace darnos cuenta de los caminos de Dios, de los caminos del siervo, de los caminos del hombre, de los caminos de la sanación y de la misericordia. Trabajamos el texto, trabajamos la palabra para ponernos en camino, siempre detrás de Jesús, buscando vivir la misericordia. Feliz semana a todos.